En una época antigua, vivía un hombre llamado el molinero. Era un hombre sencillo y bondadoso, que trabajaba arduamente en su viejo molino, el cual había heredado de su padre. Este molino era su única fuente de ingresos y también ayudaba a algunos habitantes de su aldea. El molinero era conocido por su buen carácter y generosidad, siempre trataba a la gente con amabilidad y nunca rechazaba a quien necesitara ayuda. Sin embargo, su esposa era una mujer hermosa pero ambiciosa, que no veía satisfacción en su vida humilde. Aunque su marido se esforzaba por darle lo necesario, ella soñaba con una vida de lujos y riquezas. Una noche, mientras dormía, tuvo un sueño en el que vivía en un gran palacio lleno de joyas y sirvientes, y estaba casada con un hombre rico y apuesto, lejos del modesto molino de su esposo. Al despertar, decidió que debía cambiar su destino a cualquier costo, incluso si eso significaba abandonar a su marido. Un día, mientras paseaba por el mercado del pueblo, vio a un hombre llamado el señor Gadi. Iba montado en un caballo blanco, vestía ropas elegantes y su apariencia reflejaba una inmensa riqueza. La esposa del molinero quedó fascinada con él y sintió que encarnaba todos sus sueños de opulencia. Pero no sabía que este hombre escondía muchos secretos y que sus ambiciones la llevarían por un camino oscuro. Impulsada por la codicia, la mujer escuchó hablar de una anciana adivina que, según se decía, podía cambiar el destino de las personas con su magia. Decidió visitarla en su cabaña abandonada en los límites del pueblo y le pidió que arruinara la vida del molinero para que ella pudiera casarse con el señor Gadi. La adivina sonrió con malicia y le dijo: «Lo que pides tiene un alto precio. ¿Estás dispuesta a aceptar las consecuencias?». Sin dudarlo, la mujer entregó todas sus joyas a la adivina y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para cumplir su sueño. Sin embargo, la hija de la adivina, que era una joven piadosa y temerosa de Dios, escuchó la conversación. Desaprobaba por completo las acciones de su madre y trató de advertir a la esposa del molinero: «Teme a Dios. Lo que estás haciendo solo te llevará a la ruina». Pero ni la mujer ni su madre prestaron atención a sus palabras. La adivina pronunció hechizos y creó un amuleto maldito, pidiéndole a la mujer que lo escondiera en el molino de su esposo. Ella obedeció sin dudar. En pocos días, la maldición surtió efecto, el molino dejó de funcionar, los clientes se alejaron y las deudas comenzaron a acumularse. El molinero se sintió desdichado, sin saber la razón de su mala suerte. Poco a poco, su esposa empezó a mostrarle su descontento con la vida humilde que llevaban, hasta que finalmente le pidió el divorcio para poder casarse con el señor Gadi. Aunque al principio el molinero se negó, pues quería salvar su hogar, terminó cediendo después de mucha insistencia. Finalmente, la mujer logró casarse con el señor Gadi y comenzó a disfrutar de la vida lujosa que siempre había deseado. Pero no sabía que su nueva felicidad era efímera. El señor Gadi era un hombre frívolo, que solo buscaba la belleza de las mujeres. Cuando su esposa aún conservaba su hermosura, la colmó de atenciones, pero no la amaba realmente. Mientras tanto, el molinero, abrumado por sus problemas, un día vio un cuervo posado en su ventana. El cuervo, con una voz misteriosa, le dijo: «El mal te rodea, pero la luz está cerca. Busca la verdad antes de que todo se destruya». Intrigado, el molinero decidió visitar al sabio del pueblo, un hombre piadoso y conocido por su sabiduría. Le contó su historia, y el sabio le respondió: «El mal nunca podrá vencer la fe. Vuelve a tu hogar, lee el Corán en tu molino y reza a Dios para que alivie tu angustia». El molinero siguió el consejo del sabio, y con gran devoción, pasó días orando y leyendo el Corán. Poco después, la adivina cayó gravemente enferma. Cuando supo lo que había sucedido con el molinero, se dio cuenta del daño que había causado. Temiendo la cercanía de su muerte, quiso hacer el bien para expiar sus pecados. Le dijo a su hija que buscara al molinero y le revelara la verdad sobre el amuleto. La joven obedeció y fue a verlo. «Debes encontrar el amuleto que está oculto en tu molino y destruirlo», le advirtió. El molinero buscó por todos lados hasta que lo encontró y lo destruyó. En poco tiempo, la fortuna comenzó a sonreírle nuevamente, su molino volvió a funcionar y los clientes regresaron. A pesar de todo el sufrimiento que le causó,
el molinero quiso visitar a la adivina para agradecerle por su confesión y verla antes de su muerte. Pero cuando llegó a su casa, encontró a su hija llorando. «Mi madre ha fallecido», le dijo con tristeza. El molinero expresó sus condolencias y, antes de irse, le preguntó si necesitaba ayuda. Con el tiempo, al ver la nobleza y bondad de la joven, decidió casarse con ella. Con el paso de los días, el amor entre ellos creció, pues la hija de la adivina era una mujer humilde, sencilla y con una gran fe en Dios. Un día, el molinero decidió renovar su viejo molino. Durante las obras, encontró un cofre enterrado en la tierra. Dentro del cofre había algunas piezas de oro y una carta de su difunta madre, que decía: «Este oro es para ti. Lo escondí aquí cuando eras un niño. Si eres un hombre bueno y de buen corazón, lo encontrarás». El oro era suficiente para expandir su negocio y comenzar una nueva vida. El molinero rezó por sus padres y les agradeció su bendición. Con el tiempo, pagó sus deudas y se convirtió en un símbolo de trabajo duro y generosidad en la aldea. Un día, mientras caminaba de regreso a casa, vio a su exesposa sentada en la calle, mendigando. Se sorprendió al verla en ese estado y se acercó a preguntarle qué había sucedido. «Cuando te dejé y me casé con el señor Gadi, creí que había alcanzado la felicidad», dijo ella. «Pero un día, mientras subía las escaleras del palacio, tropecé y me caí. Me rompí la nariz y mi rostro cambió para siempre. En ese momento, comprendí que el señor Gadi solo me había querido por mi belleza. Cuando dejé de ser hermosa, me trató con desprecio, hasta que un día me abandonó y me echó de su casa. Luego, con lágrimas en los ojos, le pidió al molinero que la perdonara y que la aceptara de vuelta. Él le respondió con serenidad: «Te perdoné desde el día en que te fuiste. Pero ya es demasiado tarde. Ahora estoy casado con una mujer noble que me aceptó tal como soy». Sin embargo, en un acto de bondad, le ofreció ayuda si alguna vez la necesitaba. Desde entonces, la historia del molinero se convirtió en una lección para todos en la aldea. La gente recordaba siempre que la codicia solo trae desgracia, mientras que la fe y la humildad conducen a la verdadera felicidad. Y así, el molinero vivió el resto de su vida en paz y felicidad junto a su nueva esposa, mientras que su primera mujer quedó vagando de pueblo en pueblo, cargando el peso de su arrepentimiento.